Últimamente estoy viendo más Netflix que YouTube. Empezamos el episodio 3 de Sin Palomitas de Maíz, el podcast de audiovisual, series, cine, en general, de Punto Link para el mundo. Hoy vamos a hablar, como siempre, de mucha televisión, mucho audiovisual y cine también. Y hoy nos acompaña en la mesa, desde ¿dónde vivís, Gio? North Carolina, Carolina del Norte. Desde Carolina del Norte, en Estados Unidos, Giovanni Lopera, que es Frontend Developer, desarrollador, y los de siempre, Carlos Esteban Orozco, quien habla, Felipe Barrientos, el hombre cassette, y Juan David Escobar. ¡Hola! Y Sin Palomitas de Maíz lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast disponibles para que nos busque y nos recomiende. Pero si ya está escuchando eso es porque ya nos buscó, ¿no? Sí. De algún Gracias, modo. gracias por encontrarnos. Sin Palomitas de Maíz. Estamos en el año 2018, estamos desde la casa creativa Punto Link y vamos a hablar de series. Yo propongo que este tercer capítulo hablemos, y tengo una sospecha, es que yo soy muy más fatalista siempre, entonces me encanta hacerlo y esta es la fatalidad que les pongo ahora, es si Netflix, HBO, porque ya vi en postes de donde estaban clásicamente los avisos: Netflix un mes, 2 pantallas por 15,000 pesos, que eso es un truco de alguien que tiene tarjeta de crédito y escribe a otro y le da la clave y se gana, que no sé, digamos 5,000 pesos, ¿cierto? Por hacer muchas inscripciones y vender 4 pantallas a 4 diferentes clientes. Les cobra 15 y 15, 30,000 y él paga menos, pongámoslo así. Ya vi una colombianada habitual. Sí, eso. Y entonces lo hace mucho, te hace 200 o 300 y se gana un billete ahí. Ya vi de HBO, oferta de HBO, porque supongo que viene Game of Thrones el otro año, entonces se están preparando. Entonces propongo HBO, todas las plataformas digitales, Netflix, van a acabar con RCN Caracol. RCN está acabado, o sea, está asustado y acabado, no tiene rating. Y si no tiene rating, los pautadores no le pagan lo mismo que le paga Caracol con sus números. Y si no le paga con sus números, RCN está perdiendo 96,000 millones al año, apostando al Trayendo Estrellas, haciendo formatos, haciendo noticieros. Echando a J. Mario. Echando y contratando. Y en toda esa jugada está perdiendo 96,000 millones. Llevan como 3 años de pérdidas y no se recuperan. Y yo lo que siento es que en toda la ciudad hay afiches más grandes. Está pasando un camión. Hay afiches gigantescos de Netflix y afiches chiquiticos de RCN y Caracol, ¿cierto? Siendo ellos locales, Caracol local, RCN local, y Netflix está lejos y está perdiendo plata porque cada mes Netflix tiene que pagar un ancho de banda enorme. La gente, como nosotros, tenemos 4 pantallas, pues le prestamos al primo. Y entonces todo el mundo haciendo pirateadas. Pero porque todo el mundo quiere ver. O sea, todo el mundo está buscando qué es de lo que la gente está hablando. Vale, tengo el dato. Dígalo. Aquí dice, según un estudio de la consultora Juniper, para el año 2022, uno de cada 4 hogares en el mundo tendrá por lo menos una suscripción a un servicio de televisión digital, llámese Netflix, llámese Hulu, llámese HBO. ¿Para qué parte del mundo esa predicción? Para el mundo en general. Giovanni, ¿usted qué servicios tiene? En la USA es igual, ¿verdad? Pues sí, yo creo que el tema de las aplicaciones, especialmente en la USA, yo no sé, yo creo que lo veo más desde el punto de vista del tipo de series, del tipo de contenido. Y ya la gente, basado en ese contenido, se afilia o no a la red, o se afilia o no a la aplicación, ¿cierto? Creo que es como lo veo. Yo, por ejemplo, pues tengo diferentes afiliaciones, pero solo veo una serie aquí. Cuéntanos las afiliaciones. Yo tengo Netflix nomás. Y pirateamos HBO por otro lado. Bueno, que yo pague, tengo YouTube y tengo Amazon Prime. YouTube Prime, pues YouTube Red. Prime, sí, YouTube Red, yeah. Amazon Prime, y también pues tengo acceso a Netflix, a Hulu y a HBO también, pero es porque la familia paga por ellos y yo me conecto. Usted, el hombre de la casa, se mete la mano en el bolsillo y paga todos sus servicios, ¿cuánto más o menos sería?
En dólares. Hay que hacer un cálculo porque no sé cuánto es. Es que mira, es un poco difícil calcularlo porque en Amazon Prime nosotros pagamos $120 al año y eso incluye todo el tema de los videos, el tema del envío cuando compras algo en Amazon y ese tipo de cosas. Es que Entonces, mira, van a Está terminar. empaquetado. O sea, Pues, está usted se empaquetado, afilia en el 2030 Netflix, te damos Netflix, funeraria, y la seguridad social. algo una- así, o sea, que lo vinculan con algo necesaria, marica. O sea, todo el mundo vamos a tener, ¿cuál es tu cédula, no? Tengo Netflix y mi código es este y este. así es. Entonces pongo a Giovanni en la discusión porque él está viviendo en Estados Unidos, donde hay flujo de dinero y no puede más o menos tener más servicios que acá. Y está todo el business, todo el show business está produciendo, lo que vemos aquí van a ver y están escuchando ese podcast, casi todos americanos, excepto nos chispotea una cosa de la BBC de vez en o cuando. algo de España, pues. Algo, pero todo es Estados Unidos. Entonces yo lo que siento, y entonces siento que RCN y Caracol están muertos de miedo porque los servicios, estos servicios lo están amenazando. A veces, y hace 2 años, amenazaron ellos como montar un servicio de RCN Prime, que uno paga por RCN. Sí están Y perdiendo Caracol plata. tiene el de ellos, pues. Uno Pero eso puede- da plata. Creo que fue primero Sí, el de Caracol tiene Caracol TV Play y uno entra y puede ver, no sé, Pecados Capitales, pero no sé, pues habría que ¿Quién ver paga eso, realmente cierto? cuál número de suscriptores tiene, Yo creo porque que- existe. La experiencia de Caracol y RCN tiene que también empezar a replantear sus contenidos en el sentido de las series son cada 8 días y dejan a la gente, al espectador ahí expectante a que llegue el otro jueves o llegue el miércoles y en Estados Unidos es así, o sea, vos te ves una serie un lunes o el lunes es fútbol americano, el martes es el soccer, el béisbol, pero entonces el miércoles es la serie. Hay mucho- Entonces, ellos tienen como los días marcados, acá nos dan las cosas de una, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y eso también genera Sí, otro tipo de el modo de dinámicas. consumo es diferente. Pero que podría también ellos No, empezar a cambiar eso. Siguiendo la discusión que llevamos en ciertos capítulos, yo siento Netflix pues, durante muchos años perdió dinero y llegó al punto de equilibrio y se volvió la famosa porque hiper crea contenidos y compra muchos contenidos. Entonces la gente siente que ahí está todo y que por 30,000 pesos paga por un montón de ofertas, un montón, y que no tiene la vida para vérselas porque no le alcanza el tiempo. Entonces la gente dice, por 30,000 pesos, se ríen y todo, creyendo que están haciendo un buen negocio. Netflix pierde plata. Lo que siento es que Caracol Play, RCN Play, lo que sea, la gente no va a pagar porque ahí está en la televisión. Yo ya me lo voy a Sí. ver, está gratis. ¿Y para qué va a pagar más si yo estoy pagando un servicio? No, dos servicios son lujo. Tendrían que producir contenido original para esa plataforma. Eso ¿sí? eso es lo que yo digo. Produzcan contenido para esa plataforma de calidad, innovador, rompedor, hermoso, bien hecho, demás. Pero siento que off the record estábamos hablando con Giovanni que tu pálpito es que en Estados Unidos están esperando el contenido colombiano. No solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Están esperando contenido latinoamericano 100% original, claro, obviamente que sí. Y series como la famosa Narcos y otro tipo de series como lo que hablábamos han puesto el nombre muy alto, ¿cierto? Mire, sí se puede hacer contenido, digámoslo de una manera internacional, contenido que le pueda agradar a todo el mundo. Pero ya España lo está haciendo y México lo está haciendo. Y ya tenemos una muestra con esta nueva serie que van a empezar en Netflix con Juan Pablo Raba. Que estamos Los hablando. Distritos Salvajes, sí, que Exacto. habría que ver cómo le va en un mercado diferente al latino. Y yo, para hacer un paréntesis ahí de lo que estábamos hablando ahora, como la relación entre los canales nacionales o los canales en la televisión normal y ahora todos estos servicios en internet, algo que yo veo en Estados Unidos pues que es muy claro, es como, si no estoy mal, a partir del año que viene Amazon va a empezar a transmitir todo el soccer que se ve en Estados Unidos, que es la Premier League. Y ya el fútbol americano lo transmiten. Pero en Estados Unidos todavía el contrato no les permite, o sea, todavía es público en los canales de deporte. Pero Se sigue viendo en abierto, pues ¿Hacia dónde va a ir eso? También están detrás del básquetbol y todo eso, y me pone a pensar, ¿hacia dónde va a ir eso? Si yo ¿Duplicar la televisión o qué? Duplicar, no, como robarle ese contenido original a la televisión, porque otra cosa que se ve muy claro es como la pelea y las propagandas para que la gente corte el cable, para que la gente no siga conectándose por medio de cable, sino todo por internet, todo por estas aplicaciones. Y está llegando mucho público ahí, sumado a lo que decís. Facebook, por ejemplo, también adquirió derechos de la Champions. La Champions se va a poder ver en Latinoamérica incluso. Copa Libertadores. En Facebook.
Pero volviendo a eso y el ejemplo de lo que hablabas de Estados Unidos, ¿vos qué ves en abierto en Estados Unidos? No sé, Yo en ABC, veo las NBC. cosas que sean en vivo. A mí me gusta ver cosas que sean en vivo, como no me pierdo las noticias en la medianoche en NBC. Me gusta ver ese programa que se llama Jeopardy, que es un programa ahí para Jugar y sí, de esos juegos. pero es bien bacano, pues, de televisión bien gringa, diría yo. Y ese contenido se encuentra en plataformas. Pues yo, por ejemplo, pienso en los Late Show. Uno encuentra a Jimmy Fallon en Hulu o tiene que verlo No, en En televisión. HBO hay algunos que sí están, ellos tienen dos de ese tipo de late show. así. Y yo creo que es como dependiendo de lo que, si me preguntas acerca de los late night show, ellos normalmente al otro día o esa misma noche ya encuentras todos los clips en YouTube, en los canales de YouTube de ellos, sí. Y ¿cuál era el otro ejemplo? Se me olvidó el otro ejemplo que estábamos hablando, pero normalmente... una serie que te guste que transmitan en televisión. Por ejemplo, Modern Family. La transmiten en vivo hoy en la Fox, noche. ¿en dónde? ¿Cuál la transmiten? CNBC o Fox, uno de esos dos, no recuerdo. La transmiten hoy en la noche, por lo general siempre me la veo en Hulu. La transmiten hoy en la noche y al otro día en la mañana ya está en Hulu. Y lo mismo hay un programa muy famoso que se llama Saturday Night Live. Que Sí, es acá fue en Sony. No se conoce Entertainment casi. Televisión. Llevan Sí. como 30 años. ¿Cuántos llevan? No, mucho más. Toda una vida. Sí, han pasado todos pues por El ahí. sábado felices de allá. Ese programa es más visto. Ese programa se transmite supuestamente en vivo los sábados en la noche, ¿cierto? Pero es En más Nueva visto, es más visto los domingos en la mañana que nada más. ¿Y dónde se lo ve los domingos en la mañana? En Hulu. Yo creo que eso es lo que hace falta también la oferta aquí en el mercado latinoamericano. De, por ejemplo, uno se pregunta dónde ve Saturday Night Live en Colombia y no hay posibilidad de verlo. De entrar. Uno lo podía ver en Sony y Sony hace ya años, no claro, lo transmite. Era un éxito. Entonces, Pucha. creo que ese es otro reto que tiene el mercado. Pero ¿será que nos latinoamericano? desesperamos y duplicamos la misma estrategia gringa para nosotros o nos hacemos lateral y hacemos contenido absolutamente local, absolutamente latinoamericano y aguantamos un poquitico unos años y luego revendemos esos contenidos para las plataformas? Yo creo que si copiamos la televisión gringa que va en otro ritmo, otro mercado, otro pueblo, yo creo que es otro error. Perdemos con ellos el pulso. Yo me refiero, creo que se tiene que globalizar el mercado. Pues Sí. que igual yo debería poder encontrar en Colombia una opción como Pero el Hulu TLC para poder ver Saturday Night Live. El TLC perdió eso porque, claro, negociamos con el TLC con Estados Unidos y ellos nos meten todo su contenido y el nuestro nunca se mete allá. El 90% de la parrilla es gringa, tenemos 10% nuestro, los actores se mueren de hambre, nuestros productores que somos nosotros no creamos contenido y terminamos haciendo... yo no soy contra la globalización, me encanta pues y me beneficio mucho de ella, pero yo creo que otra vez los canales, ¿cómo van a ganar? Nuestros canales, ¿cómo van a ganar dinero? Vendiendo contenido propio, haciendo plataformas para cobrar por su propio contenido o se vencen y ya... En Europa ya hay como un camino hacia eso que decís, porque ya hay como desde la regulación como de la Unión Europea le están pidiendo a las plataformas, llámese Netflix, llámese Hulu, llámese HBO, obligarlos a que un porcentaje de su contenido, creo que es alrededor del 30%, sea producido en Europa. En ese caso, pues en la Unión Europea. Y por ejemplo, Netflix hace poco hizo ya un paso para eso, que anunció que va a abrir unos estudios en Madrid, en una zona creo que se llama la Casa de la Televisión, que es un complejo de estudios donde les van a meter muy fuerte a hacer producción europea, no solo para el mercado europeo, sino para el mercado mundial. Entonces creo que ahí es donde se va a empezar a abrir ese espectro y no quedarse solo en que estamos consumiendo lo que se hace en Estados Unidos, sino que se empieza a abrir y que consumamos de muchos lados. Sí. Ahora que Juan hablaba sobre copiar o no copiar el tema gringo, yo no creo que se trata tanto de copiar el gringo, sino como aprender un poco del tema, por ejemplo, en términos de producción y de tácticas de trabajo y ese tipo de estilo. Al lado de eso, todo el contenido debería ser contenido original local, porque yo creo que es lo que todo el mundo está esperando y ya tenemos muchas muestras, especialmente en canales como Netflix, que saca estas series local y se vuelven un éxito internacional y todo ese cuento. Y aparte de eso, todo el internet,
todo el contenido que la gente está tratando de consumir ahora y que busca desde su teléfono, desde el computador o desde la tablet o desde lo que sea. ¿Sí? Es que O no le dejemos la tarea a Caracol y RCN. Nosotros como productores de contenido y este montón de gente en Bogotá, que hay un montón, acá que hay tantas productoras que tienen la calidad y de pronto el contenido. No es que Netflix no nos busque, es que de pronto no han llegado, como hablábamos ayer. Netflix está ahí mirando a ver quién... Cierto, no esperar a que Caracol y RCN construyan otro contenido. Para nosotros, por ejemplo, como con productores de contenido, lleguemos a ellos. Siempre la duda aquí desde Medellín es cómo llegamos a un productor de Netflix. Sí, cómo hacemos que nos vean, pues cómo visibilizar, pero también creo que puede ser como el cierre del asunto y en a lo que llegamos y lo que ha demostrado Netflix con los contenidos que ha hecho es como reafirmar esa teoría de Chris Anderson del long tail, que finalmente hay mucho contenido y los nichos responden y lo ven y cada uno de ellos los aprecia como cosas propias. Entonces creo que es el momento, como de lo que nos decía yo al principio, de empezar a hacer contenido y que en algún momento llegará a ese nicho específico y se venderá y será visto. No, yo estoy seguro pues que una de las maneras de llegar a estos productores y todo es haciendo contenido, definitivamente. Una de las cosas que entiendo en Netflix en Colombia es que Netflix en Colombia trabaja solo con una agencia, si no estoy mal, o algo así. Con Dynamo, una productora en Bogotá. Y eso pues solo hasta ahora, pero no creo que eso vaya a ser así por mucho tiempo porque esta gente necesita expandirse de una manera muy... O sea, necesitan expandirse muy rápido, ya se han expandido demasiado, necesitan seguir expandiéndose y estoy seguro que están afuera buscando todo ese contenido original, están buscando todo eso que ellos puedan llevar a su canal y de pronto, como dijo Carlos, encontrar el nicho y lo pegan. Sí, yo para cerrar el tema, pues como mi pálpito es que debemos de preocuparnos por hacer cosas, no importa, hagamos cosas de narcos, eso somos y no debemos de darnos pena, sino narrarlo de una manera muy chévere. Los gringos han narrado sus peores cosas de una manera hermosa. Sí. ¿Qué más hermosa? Pues no sé, cualquier cosa. Los Sopranos, que narran una cosa horrible pero la hacen hermoso, orgullosos de nuestra raza, de nuestros defectos, y narrar eso y otras vainas que también somos, que también nos hacen como cultura, y sacarle plata a la cultura y utilizar estos dispositivos como medio transportador de cultura. Y en un momento nos va a llegar la hora, nosotros como productores, a los canales otra vez que no se quiebren, y creo que mi respuesta es cero miedo, no nos vamos a quebrar. Si nos ponemos a copiarlos a ellos y a los gringos, creo que sí perdemos. Pero si vamos por diferentes caminos, creo que nos encontramos en un momento. Ese es mi pálpito, pues, desde... Y hacer... Porque las series se tienen que ver sin palomitas de maíz. La hora de la ruleta en Sin Palomitas de Maíz. Yo cada semana, como tenemos un invitado y como para variar el orden, tenemos una ruleta, entonces... Vamos a ver quién arranca a comenzar. Hoy tenemos en la mesa 4 personas y tenemos además un participante extranjero desde Lima, Perú. Desde Perú, pues. Y va a comenzar a hablar Felipe. ¡Tarán, tarán! Una serie de filosofía. ¿Qué estás viendo, Felipe? Quería que fuera después para hacerles unas preguntas a ustedes alrededor de las series que vamos a ver. Bueno, la idea de la serie de hoy es que veníamos hablando mucho de series de ficción y todo lo que venimos consumiendo tiene que ver con las historias, con los sentimientos de las personas, pero creo que también hemos sido muy tesos en ver y consumir cosas que nos educan y que nos nutren de otras cosas. Y quizás la televisión colombiana nos ha brindado en algún momento algunos ejemplos, pero la BBC y estas otras gente del mundo también nos ha dado más ejemplos claros pues todavía. Entonces, con la chica, la parcerita, pues, que estudia filosofía, en alguna de las clases los pusieron necesitaban hablar de cierto autor, que es Levinas, y la profe les puso una serie argentina que se llama Mentira la verdad. Es una serie que es educativa, digamos que sale en un canal público. Mentira la del verdad gobierno. no es una frase de Manu Chao en una canción. Mentira la verdad, sí. Mentira. Bueno, perdón. Y
Es una serie del 2011, pero entonces el contexto, digamos que importante resaltar es el hecho de que sea de la televisión pública, que es un canal que se llama Encuentro, que es un canal de los más culturales en Argentina. Y la serie me sorprendió mucho porque estaba explicando un tema de este autor que se llama Levinas, sobre un libro que se llama Totalidad e Infinito, y la forma de resolver eso, que digamos que son las preguntas que siempre nos han enseñado de la filosofía, pero más allá de esas preguntas trascendentales, hay un montón de cosas que también trata la filosofía, y este man de una manera brutal nos explica. Entonces es una mezcla de, no es una clase porque se sale del paradigma de la escuela y del dictar y del enseñar, sino que yo creo que se para como hace muchos miles de años los filósofos que se paran en la plazoleta pública, en el ágora, hablarle a la gente. Entonces es bajar la filosofía a la gente, a la calle. Pero más allá de eso, él mezcla otras cosas, mezcla ficción, mezcla un poquito de videos poéticos, ensayos, para explicarnos cosas de filosofía. Entonces van 4 temporadas. Y los temas así, cuando voy a hablar de los temas que han sido como los que él ha manejado, y lo que pilla uno es que es una serie, o sea, así, de eso hablan las series que tantos consumimos, porque tanto nos gustan, que tanto nos ponen ahí a ver maratones. Entonces el man ha hablado de la verdad, de la comunidad, del poder, del perdón, del conocimiento. Ha hablado del bien, de la angustia, del otro, de la naturaleza, del amor, de lo femenino, del ser y la nada, de Platón, o sea, y entonces... ¿Pero quién es el man? Bueno, entonces el man es un conductor que se llama, es un filósofo argentino llamado Darío. Escuchen. Darío, un apellido impronunciable que es Steinsberg, no sabemos. Es como cuando uno escribe en el teclado y tira los dedos. Sí, tiene muchas consonantes. que no se me pa' ni mierda. Le puede letrear. SZTAINJSZRNBER. Darío. Ahí está, Darío. Entonces Darío es filósofo argentino. O sea, lo que aquí el uribismo llamaría un mamerto, ¿cierto? De Y pelo es largo, como con un dejo de tono lento. Yo me vi un capítulo. Del otro, ¿será? El de Levinas, sí. Marica, aprendí tanto. El de la cárcel. En media hora. Aprendí tanto. Es pesado, Pipe. Es pesado la serie porque es filosofía. Que una filosofía, a menos que sea una serie livianizada, tiene que ser pesada. Pero me gustó también. Es como la Diana Uribe, pues... De la filosofía. Aunque Diana Uribe también es filósofa. Como Argentina. Entonces, eso que a Juan dice que entendió tanto, creo que es porque él lo hace una totalidad. Porque parece una clase, porque en este caso el man transita en un bus o está en un parque. En este caso puede estar en una cárcel y ahí en un centro comercial, en el subterráneo. Entonces el man desde ahí empieza a hablar y a interactuar como con la gente que está ahí. Pero también además hay ficción, entonces en las primeras temporadas veíamos actuar a Nietzsche, a Platón y a Aristóteles y a otros filósofos del pasado, pero lo metíamos en el presente. La siempre confiable Wikipedia dice que el eslogan del programa es filosofía a martillazos. A martillazos. Y el tema de eso, como de bajar la filosofía, es un programa para jóvenes. Entonces allá ganó muchos premios. Bueno, ganó uno muy especial en Japón. Que es como el premio, el Oscar, pero de los premios para niños, se llama el Japan Prize y es como el premio, el primer puesto a documental infantil y ganan este premio y fueron nominados a un Emmy internacional. Pero yo creo que la clave está en Darío, que reflexiona, que inquieta, que va preguntando, que va sembrando esas preguntas existenciales que siempre ha tenido la filosofía, pero de manera que en esa exposición en el espacio público genera otra dinámica. Y esa ficción que genera, no solo con los filósofos que va apareciendo y que va mostrando, sino que él tiene ciertos sketches actuados donde explica eso que está manejando. Entonces el programa se vuelve toda una totalidad. No es que sean varios pedacitos en el programa para explicar un tema. En este caso, por ejemplo, va a hablar del poder o del perdón. Él no coge
como mini formatos para contar eso. No, es toda una totalidad que va contando. ¿Pero cada capítulo es temático Sí, o, cada capítulo o con un autor? O como... No, cada capítulo cada capítulo se maneja un tema y a partir del tema puede salir el autor también, no necesariamente. En las últimas temporadas se agarra un filósofo, un libro y a partir de ahí, en los otros sí se hablaba pues como más general de los temas, el del amor, el del otro. Pero entonces el man termina siendo un gran divulgador contemporáneo de la filosofía, que no se ve mucho, pero los temas como tal creo que funcionan muy bien que esos son los temas que por eso vemos en las series, o sea, el poder, el amor, la mentira, la comunidad, hablan de eso, por eso nos gustan las series. Y recuerdo mucho, por eso creo que hace mucha falta ese tipo de programas en la retina de nosotros, porque terminan uno entendiendo, reflexionando, problematizando y haciendo divulgación de otros temas que no se tocan mucho. Y sobre todo en el contexto de Argentina, que querían que los jóvenes volvieran a tener afecto por la filosofía y por esas cosas. Pero al mezclar la divulgación en el espacio público, la ficción, va más un poquito la narración poética cuando se va adentrando en el tema, pero también la animación porque va explicando un poquito y van saliendo ciertos anuncios que nos van dando información acerca de los filósofos o acerca del problema. Pero creo que se rescata mucho lo de la ficción y ahí valoramos mucho. Y me acuerdo mucho de Banderas en Marte, de Los Puros Criollos y de estos programas donde uno se sentaba, digamos, a aprender, que eso es otra cosa que también se puede tener en las series. Entonces van 4 temporadas, 13 capítulos más o menos por temporada, una invitación para que se los pillen. Y si uno no está en Argentina y no ve Canal Encuentro, ¿dónde la puede ver? ¿Dónde la ves vos aquí? Bueno, hay como varias formas de verla. En YouTube es fácil encontrar todos los capítulos. Entonces uno se mete Mentira la Verdad, está marcado como con números romanos. Entonces del 1 al 4 la temporada, pero a partir de ahí usted busca el capítulo que quiere. Yo recomiendo entrar al canal de Encuentro, buscar directamente donde está alojada el programa y ahí se puede saber un poquito más de Darío y de esto que él hace, y cada programa pues como hay más fácil encontrarlo por temporada y hay un avance pues mucho en la forma audiovisual de contar las cosas. En la primera temporada transitaba unas cosas, en la segunda ya se exponen otras y la cuarta ya ha evolucionado en muchas cosas. Por ejemplo, el capítulo de la cárcel es brutal porque está hablando del otro, pero está en una cárcel, pero también hay un performance, es como una polifonía, pues son muchas formas de contar algo que hacen parte de una totalidad. Entonces, eso ya como mucho... A mí me sorprende realmente que una cosa de filosofía tan ruda tenga tantas temporadas. Claro que es plata pública. Supongo que en el periodo de Kirchner le dieron a eso. En fin, me sorprende mucho, me alegra mucho. Yo me aguantaría una serie de estas. Y sobre todo es muy atrevido. Todo lo que ha querido decir Pipe de polifonía, de totalidad, es que es muy atrevido. Siento yo que es capaz de coger un tema muy rudo con actores, con puestas en escena, es lo mismo que actores cuando uno indica eso, con videoclips, para que a uno le quede claro el concepto, a pesar de que cada uno en su casa le pone el resultado. No sé, como que conecta con el concepto. Me gusta mucho eso, como que la filosofía ahí puesta en televisión, que se supone que la televisión es para entretener, y lo cumplen, pero antes cruza ahí con los mensajes que le quedan a uno, ¿no? Cuando me lo muestran a mí, digamos que el tema, listo, el otro, una chimba, Levinas, y es muy chimba el tema de entender y hacer esas preguntas trascendentales, pero creo que a mí me sorprende como realizador, es la forma de realizar. Yo digo, este es el tipo de televisión, este es el tipo de serie que a mí me gustaría hacer. ¿Y cómo baja el tema? Y cómo baja el tema, bueno, el man igual detrás debe haber mucha gente, porque eso tiene que ver con una emisora de radio que ellos tienen también y que ahí la producción la hacen pues ellos, entonces bueno, el canal Encuentros también es muy teso, pero creo que este tipo de contenido, este tipo de formas de hacer audiovisual, sobre todo educativas, en estas épocas de tanta ficción, en estas épocas de tantas historias, que es bueno porque hay veces cuando estamos también con un libro conectado, estamos leyendo una novela, un cuento, estamos leyendo lo transmedial, pues, que dice todo el mundo. No, estamos leyendo es más que todo como, listo, historias, pero hay veces nos conectamos es con un libro teórico, que hay veces pero yo hacen falta. Vi el capítulo que también... me enviaste del otro y yo estaba leyendo, yo conecté cosas con libros. Y entonces, con la vida misma. Es como una necesidad de cuando uno ve una serie, escucha la música, pero ve los mapas, pero va al personaje en Twitter y comienza a cruzar todo eso y eso
un universo, un ecosistema. Y hay que lo mencionas, la música es fundamental porque va ahí, es otro personaje igual, eso lo hablamos mucho, pero la música es súper fundamental. Pero entonces termina siendo eso. Hay veces necesitamos también libros teóricos, libros que nos hablen, no contarnos una historia, que hay un narrador y que hay unos personajes, no. El concepto, y esto se refiere a los conceptos. Y desde filosofía es muy importante también entender eso para uno seguir y transitar la vida. Entonces, recomendadísimos muchos capítulos, pero recomendado, por ejemplo, de Levinas, el de la totalidad y el infinito, el de Foucault. Ojalá no me equivoque diciendo Foucault, porque también habla creo que es algo de la sexualidad, no me acuerdo, pero es brutal también la forma. El primero, el piloto siempre va a ser una chimba en todas, yo creo que no hay, o qué serie tiene un piloto malo. Hay alguno. Y que no se quede conectado. Pero el de la filosofía es brutal, es en un bus, el man va en un bus y va hablando como si fuera en un Transmilenio, y va hablando y va contando todo ahí. Hasta una vieja tiene un bebé y él acompaña el parto para hablar de filosofía. Entonces, baja eso, y creo que vale mucho la pena la forma clara y precisa y argumentada de reflexionar la filosofía y los temas trascendentales. Entonces, Canal Encuentro, ahí buscan Mentira la Verdad y ahí está, Mentira la Verdad. Y premio para nuestros oyentes que digan el apellido bien dicho. Es importante hacer un concurso. Swiss Barber. Entonces ahí recomendado. Pero para muchachos. irnos, entonces Mentira la Verdad de Canal Encuentro o en YouTube. Aquí estoy viendo que también en Venezuela se puede ver en el Canal I y en Perú en Identidad Peruana. O si no, en YouTube, para que lo vean. ¿Con qué nos vamos de Mentira la Verdad? ¿Qué oímos o qué? En el capítulo de Levinas, el comienzo es muy brutal. O sea, es una especie de poesía musical, videoclip suda, conceptualizada, bueno, para explicar lo que va a ser el capítulo. Y creo que vale la pena escuchar esa entradita y que nos ejemplifica por qué vale la pena ver la serie. Filosofía en la calle. La pregunta que circula en una conversación infinita. La filosofía que vuelve a recuperar su vocación originaria. La pregunta por el por qué, irrumpiendo en una plaza, en una calle, en un río, pero sobre todo con el otro. Las obras clásicas de la filosofía diseminándose por la ciudad, para que cualquiera se apropie de sus ideas y, si quiere, las incorpore para pensarse a sí mismo desde diferentes perspectivas. Pensarse por fuera del sentido común establecido. La ruleta. Juan David, te va a tocar seguir y hablar de qué estás viendo. ¿Qué estás viendo, Juan David? Yo no veo tantas cosas, pero sí estoy viendo una serie, ya la vi y me vi el segundo capítulo, la segunda temporada, perdón, hace poco. Se llama Making a Murderer, fabricando a un asesino. Y entonces, claro, me la había visto hace un par de años ya, la primera temporada de esas cosas que nosotros llamamos bazuco. Pleno y fijo bazuco, que en Estados Unidos es crystal metal. Claro, das play al primero, te ves el segundo, necesitas verse el tercero, ya no has almorzado, pero no importa, ves el cuarto, dijiste no me bañé, entonces ves el quinto, y mis hijos dónde están, el sexto, y se me quemó. En fin, o sea, es una cosa adictiva. Yo la he visto. No, nada, pero sí escuché que, si no estoy mal, la próxima temporada va a ser basada en este episodio que sucedió en Bogotá con este muchacho que terminó asesinado en el Calle Virrey, que se asesinó solo supuestamente. Sí. Esa no es Making a Murder, pero Netflix sí le ha apuntado muy duro como a este género del true crime. Pero va por el lado de
de eso, de Claro, crímenes. Pipe la ha visto. Sí, me sorprende mucho que detrás hayan unas chicas, ¿cierto? Realizadoras, directoras, pues como poniéndole todo. Y lo que dice Juan de todo el archivo judicial y el pasado judicial como un fin audiovisual, pues que ahí de eso se sacian y aprovechan todo ahí. Valente es lanzada el 18 de diciembre del 2015, la lanzan y la sueltan toda. Toda la gente, como nosotros, eran nichos chiquitos y se comenzó a crecer y se volvió una ola, un fenómeno cuando lo lanzan. Esos 10 capítulos. Está escrito y dirigido por Laura Ricci y Moira Demos. Y nada, la resumen es la historia de Steven Avery, Avery, de un condado chiquitico, pero no sé, ahorita nos dice Gio de dónde es, Manitou, en Wisconsin, que pasa 18 años por un crimen que no cometió, ¿cierto? Y en el 2003 lo exoneran y no le dan tiempo de ni mierda y vuelven y lo encarcelan. Esto no nos podemos juzgar por spoiler y no digas esto porque todos sabemos en qué está la jugada, qué le pasó al man, y aquí lo importante es por qué y de qué manera y qué pasó para que este man lo metan primero injustamente a la cárcel y luego lo metan por segunda vez, y parece muy, 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 muy evidente que también es injusto. Y ahí cubre un segundo personaje que es súper fuerte, que es el sobrino de Brendan Steven. Brendan Daisy, que se ve involucrado y claro, es el alma de la serie porque uno se enamora del parcero. O sea, si Steve es inocente, este parcero es triplemente inocente. Entonces le van a uno en el corazón. Los capítulos duran 47 a 60 minutos. Las creadoras, Laura y Moira, se conocieron en la Universidad de Columbia estudiando y decían, no teníamos dinero, pero lo que sí teníamos era tiempo. Se metieron entre Nueva York y Wisconsin, viajaban y rodaron 10 años, horas interminables de grabación, obsesivas de grabación, de televisión, de helicópteros, de drones, de cosas judiciales, de juicio, cosas privadas de las familias. Y eso hace un montón de material, se sientan y lo editan, se reúnen con PBS y la HBO y no les interesa. Dicen, no, esa serie es muy ruda. 10 capítulos, marica, sobre un crimen judicial, sobre un provinciano. No nos interesa. Netflix dice, sí nos interesa. Y Netflix hace una cosa muy rara, no sé si lo habían hecho antes, que lo lanza por Netflix y por YouTube, el primer capítulo, algo así, como para lanzarlo en doble vía. Y bueno, y se viene la ola de fama. La gente comenzó a recoger firmas para que liberaran a Steve. La primera temporada, en resumen, fue un boom muy grande en Estados Unidos como a nivel mediático, porque se volvió un caso que le importaba mucho a la gente. Incluso empezaron a firmar peticiones para que el presidente lo indultara y fuera inocente. Y pues finalmente con eso no pasó nada, porque el caso, que eso es lo que sigue la serie, tiene mucho enredo judicial, pero Obama dijo, yo no me puedo meter porque eso es una cosa estatal. Exacto, ¿cierto? porque no era el federal. Perdón ni nada del asunto. Entonces dices, una de las frases que me encantó de Steve es, no pensaba que a toda esta gente le importara algo tan pequeño como él cree que es, ¿cierto? Él es de ese pueblo chiquito de 20,000 habitantes. Él es de la familia de los raros, de los chatarreros, de la gente que bebe mucho, que va de casa, que vive desordenadamente en trailers. Tiene todo el estereotipo para sí ser un asesino. Y las dos víctimas de sus acusaciones son todo lo contrario. Conservadoras, religiosas, de las familias que todo el mundo quiere ser como ellas, versus esta gente rara, ¿cierto? Entonces, claro, uno está todo listo desde el caso para decir, no, este man es culpable, este man tiene cara de haber matado a estas chicas, y esta gente, y ahí donde entran los personajes fabulosos, que es la policía, los cops, que están detrás de este caso, extrañamente, por algunas cosas que eso sí no quiero decir, para que se la pillen, porque eso sí ya es spoiler.
que están detrás del caso. Lo odian un poquitico, se construye el personaje enemigo y hacen todo para que sea injusto, ¿sabes? Pero yo creo que eso sí lo podemos contar, pues Dígalo es finalmente todo. el piloto de Making a Murderer, que es lo que contaba Juana hace un momento. A Steven Avery lo encarcelan durante 18 años por un crimen que no cometió. Hasta ahí una sinopsis normal de cualquier serie. Y cuando el hombre sale, demanda al condado y al estado creo que por La media bobadita, 36 millones. 36 millones de 36 dólares. millones de dólares. Y eso es como de donde parte la serie, y luego lo vuelven a encarcelar por un crimen que no sabemos si cometió. Eso es como lo que va. Entonces, a lo que se refería Juan con los policías y como la presunción de si el hombre es inocente o no, es porque el punto de vista también que se ve en el documental es que los agentes del Estado, los fiscales, los policías trataron de inculpar a Steven para salirse y librarse también de tenerle que pagar esa plata. Si vas a decir el spoiler exacto es este. Steve tiene con una prima un roce y la prima está casada con uno alguacil o con uno del departamento de policía. Y ese odio se siembra en el departamento de policía y esta gente se obsesiona con este monito y le mete todo lo que puede hacer un policía para que usted sea judicializado. Bullying policial, que llaman. Pero bullying del nivel Dios, weón. O sea, para hacerte meter 18 años de cárcel y un ADN lo libra, ¿cierto? Todo eso lo sabemos, parce, pero cómo lo desarrollan, lo poético, en lo narrativo, las cosas que te cuentan, pero no te cuentan lo que sabe el personaje, pero no sabe la policía y comienzan a tejer una vaina y cada capítulo queda arriba y uno que es marica, ¿qué está pasando? Play al otro. ¿Cuánto dura cada capítulo? Entre una hora y un poquito más de una hora. No son cortos. Y entonces estábamos esperando la segunda temporada porque se termina arriba. Obama dice no puedo participar. Hay una ola en Twitter y la gente a las afueras de la Corte Suprema del Condado se para a gritar cosas como, después yo lo anoté, no dejes que Netflix te diga qué pensar. Los conservadores con pancartas gritando eso y la gente de Twitter, un man como uno se va y ahí dicen, liberen justicia, necesitamos justicia, y pasan los carros gritando, ya la justicia se hizo, ¿cierto? Entonces uno lo que dice, y tengo una duda, es como, ¿por qué nos gustan tanto los casos judiciales? Qué raro que nos conectemos y nos enganchemos con videos de juicios, donde es un video súper malo, pero eso bien narrado, parce, eso es vicio. Discovery Crime y asesinatos. Y ahí dicen una cosa que solo había escuchado a Carlos, que había mencionado. Esta serie es el nivel de serie comparado con producciones de HBO como de Jinx. De Jinx, sí, es que Making a Murderer es una serie que se lanzó en 2015. Cuando se lanzó está también muy reciente la serie de HBO de Jinx, que es un género que se llama True Crime. Es lo que acaba de decir Juan, que nos interese mucho ver videos de juicios, y detrás de eso en los últimos años han salido muchas series. Creo que Netflix encontró un nicho importante ahí porque hay público que está consumiendo eso, y Making a Murderer creo que fue como el segundo gran hito de ese género, de seguida de como lo actual después de Jinx. A lo que estábamos hablando, creo que en este año, ahora en el 18 de octubre de 2018 que se lanzó la segunda temporada, creo que en ese primer capítulo vemos qué tan relevante ha sido Netflix, y en este caso Making a Murderer, como para una población puntual que mueve mucha gente, y después de ver una serie queda tocada y dice, yo tengo que ir a la calle a defender a un personaje que vi en una serie de Netflix, pero que es real. Pues eso me parece muy importante. Pero no es como una ese serie papel liviana. O sea, decía por ahí en un blog, si piensas Making a Murderer exige 10 años de compromiso de los creadores, y de nosotros exige como 13 horas para verla en su primera temporada. Y los creadores mezclan el periodismo con el cine, con la televisión, con lo judicial. Entonces recuerda un poco como cuando Dickens o Balzac mandaban sus libros por capítulos. Y claro, o las cosas de detective de hace un siglo ya casi,
que era por avanzadas, por un libro, pero era ocho capítulos, no sé, ocho libros de una serie. Entonces uno se conecta con el personaje, odia a los del juicio, los jurados, ama a la mamá del condenado, un montón de cosas que realmente siento que por ejemplo, Truman Capote lo mandó al aire a sangre fría. Nos encantan los asesinos, amamos los asesinos, la gente que está condenada a muerte, si es posible salvarlo porque es inocente, firmamos lo que sea y nos vinculamos con él. Lo que pasa es que, no sé si me hablas un poco de Wisconsin. ¿Cómo es Wisconsin? ¿Qué es Wisconsin? No tengo la menor idea. Campesinos. Sí, en verdad no sé cómo definirlos porque no conozco el área muy bien, pero sí sé que son, como vos los definís, obviamente, ese tipo de personaje que terminó votando por Trump, ese tipo de personaje que es pensando que los latinos están yendo allá para robarles el trabajo, que es el tipo de personaje que no le interesa educarse o cosas así. Entonces, una cosa que me parece muy, muy particular de esta serie, ya que la estoy viendo acá, es el tema de que esto es relacionado con una persona blanca. Estos temas normalmente son siempre relacionados con una persona blanca, de color, sí, o un inmigrante. Negro, sí. O un inmigrante, sí. Y en este caso sería con este personaje. Bastante curioso todo el tema, sí, sí. Hay un personaje de la segunda temporada, otra segunda temporada, 10 capítulos de 1 hora casi todos, donde no es igual a la primera temporada. La primera temporada es una obra de arte. Y aquí comienzan las críticas. Hablemos de opiniones. Sí. Ahora sí, pasemos la segunda al momento de opinión. Déjeme, yo le voy a leer 3 titulares de la segunda temporada. Carlos. Y usted me dice qué piensa de eso. Primer titular dice: la aburrida realidad acabó con Making a Murderer. ¿Por qué no ha funcionado esta vez Making a Murderer? Y Making a Murderer parte 2 no hace justicia a su predecesora al sacrificar la narración por la sobreexposición. Claro. ¿Qué le pareció la segunda temporada, Juan David? No, es diferente. A mí me dejó impactado igual. Sabemos que el parcero todavía está en la cárcel, que todavía faltan unos juicios, pero lo que hacemos, lo que uno vive en la segunda temporada es que una abogada, ¿cómo se llama? Kathleen Zellner. Kathleen Zellner es una estrella, una diva, ya está muy viejita. Esta señora me parece mucho a mí un personaje de otra serie de How to Get Away with Murder, a Annalise Keating. Es esa señora, es la abogada top de Estados Unidos. Pues de la estrella de allá. Sí, algo así. Pero sobre todo ella dice, defiendo a la gente inocente. Se especializó, claro, si usted demuestra que un inocente es inocente, puede mandar para el Estado por trillones de dólares. Entonces hay un negocio, pero también un espectáculo. Y esta vieja por Netflix ve ese espectáculo y dice, este es un caso que yo puedo acoger. Y de toda la segunda temporada ella desarrolla la tesis de cómo sucedió. Y ella le advierte una cosa preciosa, es: si usted es culpable, no me contrate, porque te voy a descubrir todo lo que usted es culpable. Pero si eres inocente, yo te voy a sacar. Entonces, claro, muy show, porque ella es muy showcera, contrata científicos para demostrar su tesis y comienza a descubrir cosas que ahí donde me impactan y me dicen, no es tan regular la segunda temporada, tiene cosas muy brutales. Se vuelve muy CSI. Sí, se vuelve muy procedimental, muy mostrar cómo desarmar el caso. Que creo que la comparación, pues los titulares le dan duro. A mí la segunda temporada me pareció más bien como una update, una actualización de qué ha pasado. Es que era necesario que saliera ya. Exacto, queríamos saber qué había pasado con Steven Avery. Termina muy pero no tiene esos giros narrativos que tenía la primera, que no tenía toda la atención mediática. Es que eran 10 años. Exacto. 10 años versus 3. Y uno no sabía qué había pasado, y cuando se acababa un capítulo uno terminaba viendo que pasaba algo con un personaje, uno quedaba en la primera temporada súper enganchado. En esta creo que no tiene eso, pero los que siguieron la primera temporada seguro dirán, me actualicé y sé qué está pasando. Y yo sigo conectado con el personaje. Al sobrino lo amo más y me da más pesar que un hijo de puta. Sigo odiando a los que odio. A mí me pasó una cosa con el sobrino que había leído muchas noticias relativas a lo que había pasado ahí en el caso, que finalmente eran mentiras, pues que creo que por eso también es valiosa la segunda temporada, porque en muchos casos leía que el sobrino ya había salido, que iba a salir de la cárcel.
y finalmente uno cuando ve la segunda temporada se encuentra con otra realidad y un proceso que difícilmente uno entiende, porque tiene que ver mucho con el sistema judicial de Estados Unidos, y creo que esta segunda temporada habla mucho de eso, más que de la inocencia, como de realmente el sistema sí funciona. Y se espera tercera temporada, es decir, Sí, ¿cómo sí, termina claro. la segunda? Sí. Que... Es una actualización, un update para advertir que, sobre todo es la petición de toda esta construcción de CSI de este caso. Con todo esto, esta señora lo que va a hacer es ir a todas las instancias judiciales hasta que el caso vuelva a juicio. Y obviamente entra al sistema judicial gringo, que es con jurado escogido, el jurado que ya vio noticias, jurado que votó por Trump, jurado que va a decir este marica es culpable, pero bajo las pruebas. Yo quiero ver ese juicio y me lo va a ver sin palomitas de maíz, pegado al techo, sin bañarme, en maratón. Lo que va a tener difícil Netflix es, lo vamos a ver en vivo, porque seguro cuando vuelva a pasar va a ser OJ segunda versión, o lo vamos a ver 5 meses después con todo el dramatismo y la narrativa en Making a Murderer parte 3 o parte 4. Eso creo que es el reto que tiene esta serie. Y la vejez de los padres. O sea, las críticas dicen es que termina siendo muy lateral porque uno comienza a ver a los padres a envejecer. Y yo digo, no, eso es lo que va a doler, que los cuchos van a morir. Y él adentro por una cosa injusta. Yo pido 3 trillones de dólares y este man es injusto y sale. O sea que según tu veredicto, a lo que va al momento de la segunda temporada, el hombre es inocente del nuevo crimen. No, yo creo que es necesario un nuevo juicio. Y ahí que se den que se den pruebas. Que la justicia hable, ¿cierto? Entonces, que nos encanta que sobre todo Dios, si existe o no existe, la única parte donde lo simulamos es o en las clonaciones o en los estrados judiciales, donde decimos usted es culpable y le jodemos la vida y lo matamos o lo mandamos a una cárcel toda la vida. Ahí jugamos a Dios, y eso es muy delicado. Entonces, donde un país no funciona la justicia, no vale la pena pagar impuestos, no vale la pena tener hijos ahí, no vale la pena vivir ahí. Me voy para otro lado. ¿Cuál país me recuerda a ese? Ajá. Entonces, imagínate, si la justicia gringa está podrida, la nuestra me preocupa un poco más, pero ya advertimos que viene el juicio, el caso de Colmenares, que es nuestro Making a Murderer local. No, y Bellavista ¿Qué pasará con eso? Yo lo voy a disfrutar Inocentes. mucho. Última frase de un abogado defensor que decía, eres más que la peor cosa que has hecho. Eso es lo que le dicen a un culpable en la celda. Acuérdate que eres un poquito más y mejor que lo peor que has hecho. Porque sobre todo las cárceles están hechas para que te reformes, para que mejores, para que pienses la jodida cosa que hiciste. Y este man sigue entercado, que no. Entonces, eso es precioso. Las voces en off de Steve por teléfono, de las llamadas por cobrar, los helicópteros, los juicios, es precioso. O sea, recomendado, me encantó, me la volví a ver otra vez la primera temporada y de una la segunda. Fueron como 24 horas, o sea, un día entero consumiendo esa serie, y vale la pena. Y afortunadamente estoy vivo en los tiempos donde Making a Murderer fue creada. A Laura y a las creadoras, Laura Ricardi y a Moira que nos escuchan a esta hora. Aplauso. Y yo termino diciendo, si los viejos y Steve, los padres, los abogados, todos van envejeciendo, acuérdense en que las creadoras también van envejeciendo, ¿cierto? Ellas se la jugaron 10 años, 13 años para que esto esté, y también creo, para finalizar, que así Netflix termina perdiendo plata, termina haciendo contrapeso, termina haciendo periodismo, termina haciendo... Eso es como periodismo, sí. Sí, para decirle al Estado, sí perdemos plata, sí somos inviables como plataforma, pero sí podemos poner un producto a que la gente hable de él, a que la gente proteste por él, a que recojan firmas. Y eso me parece precioso. Hay que verla. Nos vamos con la música del cabezote de Making a Murderer. Y hay que ponerle cuidado porque esta música está hecha por un genio que se llama... Por el 2 veces ganador del Oscar, Gustavo Santaolalla, que sientes cuando un punto de giro, él rasga la guitarra con sus dedos, o alguien que le escribió para que lo rasgara. Entonces es muy chimba la música, es muy chimba la serie, recomendada. Play. The people that were close to Steve knew he was always happy, always wanted to make other people laugh.
They didn't dress like everybody else. They didn't have education like other people. The Avery family didn't fit into the community. Stevie did do a lot of stupid things, but he always owned up to everything he did wrong. I think a good life till all the trouble started. Penny Bernstein was everything that Stephen wasn't. So just think of the two of them side by side. There was no real investigation done by the sheriff's department. The sheriff told the DA not to screw this case up. He wanted Avery convicted of this crime. There isn't one iota of physical evidence in this case that connects Stephen Avery to it. In fact, the sheriff was told by the police, you have the wrong guy. Y después de Making a Murder, la ruleta en Sin Palomitas de Maíz. Casi le toca a Giovanni y... No, me tocó a mí. Muy bien, antes de... siguen todavía otras dos posibilidades para la próxima ruleta. Pero antes de eso, yo quiero hablar de una serie muy actual de Netflix. Se lanzó a mitad de octubre de 2018 y ha sido como el hit de Netflix de este año. Se llama La Maldición de Hill House o The Haunted Hill House. Todo el mundo se la vio. Todo ahorita el mundo. 31 de octubre y pues esta época de este tipo de series. Sí, es una serie a priori de terror. Pero creo que tiene muchas sorpresas. Sobre todo lo que pasa con Hill House es que, como dice Pipe, todo el mundo se la vio y creo que ha pasado una cosa que no pasaba desde Stranger Things la primera temporada, que era una serie con la que no había mucha expectativa como detrás de lo que iba a pasar, y cuando se lanzó ha causado un boom muy grande como a nivel de medios sin esperarse mucha cosa. Entonces, bueno, y a propósito, creo que también pudo haber sido una apuesta de Netflix, porque como este año no tuvimos Stranger Things y Stranger Things fue la apuesta del año pasado como para Halloween, este año se van como duro con La Maldición de Hill House, que es una serie de terror como inicialmente dirigida por Mike Flanagan, que es ha tenido experiencia también haciendo terror antes. Había dirigido Absentia, Oculus, Hush y Ouija, El Origen del Mal, de las cuales no tengo ni idea porque no consumo nada de terror, pero curiosamente llegué a la serie porque muchos amigos que ven series esporádicamente me dijeron, ya viste La Maldición de Hill House, la tenés que ver. Como era de terror, yo no la había visto porque no está como dentro de mi interés sentarme a ver terror. Pero después de repetidas recomendaciones me senté a ver los 10 primeros capítulos de la primera temporada y de verdad que me sorprendió. Y creo que entiendo como todo lo que ha pasado ahora con los medios con La Maldición de Hill House. Entonces, como para contarles un poco de qué va el asunto, la historia de La Maldición de Hill House presenta a una familia, los Crane, que está compuesta por dos padres, Hugh y Olivia, y sus 5 hijos. Una familia bastante grandecita. Los 5 hijos que son Steve, Shirley, Theo, Luke y Nell. Entonces, esta familia, los padres se dedican como a ir a casas viejas, renovarlas y volverlas a vender, como hacen muchas series de Discovery Travel and Living. Y recuperar una casa y arreglarla y volverla a vender. Esto es lo que hacen esta gente y llegan en un verano a Hill House, que es una casa de vieja, pues como no tiene como una ubicación puntual la serie, y llega la familia a hacerle estos trabajos de remodelación durante este verano. La serie tiene una cosa muy interesante que es contada en 2 tiempos. Entonces uno ve el tiempo pasado, donde ve a los 5 hijos como en su niñez, y ve un tiempo, digámoslo así, presente, donde ya ve a los 5 hijos viviendo cada uno de sus vidas de adultos, y lo que uno se encuentra es que lo que tuvieron que vivir en ese verano en Hill House fue tan traumático que los marcó como hasta ese momento actual de sus vidas. Entonces la serie trata de retratar esos 2 momentos. No podría uno decir que son flashback o flash forward porque tiene como esas 2 líneas temporales, y es muy interesante ver cómo
cómo juega el director con esa sorpresa de uno saber qué fue lo que pasó ahí. Porque lo que uno se encuentra es que esa casa de Hill House es la típica casa embrujada que nos han contado toda la vida, pero tiene un montón de cosas que cada capítulo lo van sorprendiendo a uno. Se salen pues de ese cliché propio del terror, silencio, pausa y ¡fua! Y sorpresa, pues va más allá de eso, creo que ese ha sido uno de los, como de las cosas que ha notado mucho la crítica, que lo que ha hecho Flanagan con esta serie es que no se queda en el terror de un sonidito, la tensión incrementa y sale el monstruo con un ruido o el fantasma, sino que es un terror que está muy bien construido. Entonces, por eso también me sorprendió. Sí asusta y asusta mucho, tiene unas cosas que uno dice, ¿cómo me hace esto esta serie? Entonces, pero creo que lo que pasa con la serie es que es un drama con terror, y que si la serie no tuviera el terror sería un muy buen drama. En otro podcast español oía que decían que era un dramón, y la ponían como en términos de que era una serie que fácilmente podría ser un drama familiar como This Is Us, y podría, pues tendría como toda la base para hacerlo, pero está muy bien equilibrado con el asunto del terror. La serie, La Maldición de Hill House, está basada en un libro de los años 60 que tiene el mismo nombre de la escritora Shirley Jackson. Sobre este libro ya se habían hecho otras 2 adaptaciones cinematográficas, una en 1963, se llamaba The Haunting, en español La Casa Encantada, de Robert Wise, y una en 1999 de Jan de Bont, también de nombre The Haunting. Cinematográficamente, ¿cómo es? La gente habla mucho de planos, secuencias muy tesos, la iluminación. A eso iba a llegar. La serie tiene 5 está como dividida. Los primeros 6 capítulos y los últimos 4, son 10 en total. Los primeros 5 capítulos se centran, cada uno de esos 5 capítulos, en uno de los 5 hijos de la familia. Entonces uno ve los primeros 5 y son como de ir conociendo al personaje, ir conociendo el trasfondo, y que como queda el personaje, qué fue lo que vivió en Hill House, y qué es lo que está viviendo ahora y cómo lo marcó esa experiencia. Y el 6º capítulo es como en algún punto donde se unen las historias de esos 5 personajes, los 5 hijos, y los vemos juntos en un lugar, y es un capítulo hecho con una filigrana muy tesa porque está compuesto de 5 planos secuencias. Entonces es contar un capítulo de 1 hora con planos muy largos, o sea, deben ser por lo menos planos de 10, 12 minutos, en lo que todo está perfectamente coreografiado, las luces, los actores, los movimientos de cámara. En un detrás de cámara, el director Mike Flanagan decía que ver la grabación de esas secuencias era una paridera, como decimos, porque era ver que iban grabando 10 minutos y todo estaba bien, y esperar a que nada saliera mal para que el plano estuviera perfecto. Y lo disfruto no mucho, pues. ¿Y cómo fue tu consumo? ¿De noche me lo hizo así, o en la tarde, o cómo la consumiste? ¿Te la viste toda? Eso fue difícil. Los primeros capítulos sí los empecé a ver de noche y susto. No pude volver a bajar a la cocina por el agua porque queda uno rayado. Y el resto de los capítulos vi otro par del final en la noche, y como la mitad fue como en una tanda de 3 que los vi en la mañana. Yo dije, no, voy a ver en la mañana, más tranquilo, sin tanto susto. Pero eso es un pueblito, no una ciudad o un suburbio. No, o sea, es la casa. Realmente como el centro de la historia es la casa. Sí hablan de Los Ángeles, sí hablan de Massachusetts, no más que como del estado, pero no como de lugares puntuales. Pero si a vos te gustó Stranger Things, creo que esta te va a gustar más. No. Marica, es que ¿sabes por qué la pregunta de la América profunda? Porque siento que pasan muchas cosas en esos pueblitos de la nada y sacan... Marica, están haciendo series muy finas y bonitas de puebluchos. Marica, aquí tenemos La Pata Sola, El Padre Sin Cabeza, donde no... Estoy haciendo las más figurines.
Pero nuestro terror es horrible, weón. Donde lo hagamos bien. Bien documentado, sí. Uy, ¿Te parce, los imaginas en Netflix la pata sola, marica, una chimba, pues. Pero bien La hecho, serie. ¿cierto? Sí. Pues aquí yo creo que lo que hacen es que parten de un lugar muy común del terror, que es decir, la casa embrujada. Ajá, sí, Incluso sí, sí. no hay mucho antecedente y no te dicen la casa está embrujada sino que la serie empieza y te dicen la casa está embrujada y ya. Y a partir de eso arranca. Yo pensé que eso era algo muy colombiano, que a todo pueblo que uno va es, ay, cuidado con las brujas, o el pueblo está embrujado, esa casa está embrujada o tal cosa. Pero pasa exactamente lo mismo en Estados Unidos. Cuando vas a cualquier nueva ciudad, a cualquier nuevo pueblito, tienes que ir a hacer el tour por la casa que está embrujada, por el fantasma que vivió ahí hace 200 años. Va a ir la bruja, está Sí, sí. el pueblo de la bruja. Entonces, bueno, con Hill House, como les digo, pues más allá del terror y como de lo que le puede causar a uno el visionado, es una cosa con el drama que está muy bien construido. Incluso hay una teoría que está rondando en internet que supuestamente el director también la confirmó, y es que dice que la historia está construida y que cada uno de los 5 personajes, de los hijos de esta familia, representan uno de las 5 etapas principales del duelo. Entonces que cada uno de los hijos representa como ese momento en el que uno se enfrenta a una pérdida y el duelo, porque el duelo y la muerte es uno de los temas también como centrales que toca la serie. Y sí, pues uno viéndolo así, habría que hacer como un revisionado para entender eso más a fondo, pero sí tiene sentido. Entonces hablan de que cada uno de estos 5 representan las 5 etapas, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación finalmente. ¿Serie original de Netflix? Es una serie original de Netflix, sí. Ellos la producen y bueno, pues lo que pasa con esta serie, y que creo que ahí es donde Netflix la va a tener difícil, es que ha sido un éxito. Yo creo que no se lo esperaban. Esta temporada termina cerrada. Tiene como... Uno la ve de principio a fin y es como una unidad narrativa. Creo que se la van a jugar por hacer una segunda temporada. Lo que le van a tener difícil es qué arco narrativo van a explorar, porque lo que pasa con la familia Crane en esta primera temporada creo que ya queda cerrado. Pero partiendo como de ese antecedente, lo que hablamos, de que una casa embrujada, pueden hablar mucho de lo que pasa después en la misma casa, de lo que pasan antes. Ya aquí Marica, tocaron, huevón. Tocó el fantasma de esta casa. Y pues creo que es una serie que, más allá como del gusto o no del terror, vale mucho la pena ver por lo que hay ahí detrás. Venden la casa. La casa, ahí está, ahí queda, ahí de estar. Nada raro que Netflix saque una experiencia para uno ir a visitar la real casa de Hill House. En Bogotá no habían abierto la Netflix casa House, Netflix, que era para algo así. Ey, pero yo entraba a esas casas embrujadas, ¿cómo es? Mansiones embrujadas, casas embrujadas de las ciudades de hierro, esas pobres que eran en mi pueblo. Y claro, era gente local que vestían de lo que sea, de calavera, de lo que sea. Y yo entraba a la casa embrujada y mi primera reacción era coger a pata al que me estaba asustando. Sí, a pegarle. Yo no entiendo, por eso yo no veo terror, o sea, me saca la piedra, perder el tiempo para que me asusten. Y la gente que ve terror dice, a mí no me da miedo, no me da susto. Marica, ¿para qué ve terror si no te asustas? Yo sí me asusto, por eso no veo terror. No, pero hay que ver. Yo también digo Cójala puños, pero, ese fantasma por puños, ejemplo, con una cosa que pasa con los fantasmas de Hill House es que uno en algún momento de la serie puede empezar a empatizar con ellos y entender por qué el fantasma está ahí, por qué llegó, por qué te está espantando, pues, como conocer la historia y por qué el fantasma está ahí. Y otra cosa que me parece muy como importante anotar es que los personajes de esta serie, y leí hace poco un artículo donde comparaban como las series de este año, una de la que hablé hace poco de Sharp Objects, hablan de que son personajes muy frágiles, que sufren de depresión, que sufren de traumas, que sufren de pérdidas, y está pasando un cambio como en la televisión de que no es el personaje superpoderoso, narcisista, que tiene todo el control, sino que son personajes donde uno les ve las grietas y sabe por qué cosas sufren. Personajes más real. Exacto, sí, se vuelven mucho más humanos
y no son como el personaje arriba en un pedestal, sino que son personajes muy cercanos. Y esto es una cosa que pasa en esta serie y por eso es ese drama tan cercano, que uno empatiza muy fácilmente con todos estos 5 personajes. Incluso una de las cosas pero que decía... Pero se empatiza con todos, come mierda. No, pero porque está pensada así. Incluso el director decía que en el último capítulo él tenía pensado un final completamente diferente al que tiene, pero el man dice, yo no le puedo hacer esto a mis personajes, entonces voy a cambiar el final. El día antes de ir a rodar lo cambia completamente, porque lo que sucede en esos 10 capítulos es que forma una relación con el personaje y con esta familia, y al final pues creo que agradece lo que pasa ahí. Lo que trató de hacer Felipe ahorita con su serie, de vincularla con tu serie sin saber qué ibas a hablar, que es, ponga el ejemplo de la pata sola. Pata sola, espanta. No. La pata sola lo que hace es, y cogemos un valor de la sociedad, una envidia, un pecado capital, depende de nuestra religión como constructores de historias, y cogemos la filosofía y apretamos botones a la gente, a su moral, a su ética, a sus dolores. No es escribir, sale y le roban la cartera. No, ¿por qué le roban la cartera? Porque él es un hijo de puta que se lo merece y tiene una mala familia, pero la familia al final es hermosa. Entonces yo comienzo mi papá me maltrataba, yo me vinculo con el niño, odio al papá. Yo soy un papá que soy un hijo de puta que trabaja en una empresa y me vinculo con el papá. Y a partir de ahí le doy a todos los targets, le doy a todos los públicos, la gente ve esas vainas y le da súper miedo. Y uno le da miedo y se enamora. Ajá. A pesar de eso. Entonces yo creo que eso pues no es espantar, es volver loca a la gente tocándole todo lo que tiene adentro y no dejarla igual. Y me encantan esas series donde uno en el primer capítulo ama a tal cosa, pero luego se voltea, porque uno no puede predecirla. Que si la predices y es de susto, como dice mi mamá, película de susto, uno ya sabe para dónde va. Pero si me cambias la historia y me enamoras y me enamoras, yo la aplaudo y me veo todos los capítulos, así no me gusta el terror. Pues. No me gusta. Y ahí creo que acabas de resumir qué es lo que pasa con Hill House, que uno dice es una cosa de susto, pero lo que uno se encuentra es que creo que fuerzan demasiado como el pacto ficcional, lo que está dentro del universo de la serie, y te dicen esto está pasando, y en algún momento se voltean tanto las cosas y te dicen no, eso no está pasando y no es lo que vos estás creyendo, porque juegan también mentalmente con vos. Y un par de cositas también para terminar. La serie tiene muchos easter eggs, como los huevos de Pascua que pone el director ahí en la serie, y es que tiene fantasmas ocultos que no te van a no tienen como la finalidad de asustar, pero vos estás viendo un plano y detrás desenfocado aparece algo. Pero tú la devuelves. No. Tú lo notas. Hay muchísimos, sí, uno a veces los nota, pero hay 43 fantasmas ocultos que que no tienen intención, pero tienen esa presencia ahí en la serie. Un hilo conductor en todas estas 3 series de las que hemos hablado hasta ahora es que son como estas historias muy reales, ¿no? Obviamente esto es pura ficción en este punto, pero son historias como de esa gente, del cómo lo que estábamos hablando ahora, las personas con las cuales nos identificamos, que viven en un pequeño pueblo, que tienen una vida difícil, que es todo eso. Sí, son cercanas, no es el héroe que como lejano que uno añora, sino que es más cerca. El contenido que hay que producir, ¿se me entiende? Entonces, bueno, finalmente para terminar oímos la música del cabezote de La Maldición de Hill House, y en las notas de este episodio dejamos muchos datos sobre los planos secuencias y los fantasmas ocultos de La Maldición de Hill House, que está en Netflix para que la vean.
Juega la ruleta. Es que me gusta la ruleta porque me lleva a los pueblos donde vean estas vainas. Le pone tensión al podcast. Y la ruleta ha decidido que ahí está, que desde Lima, Perú, Juan Arellano nos envía un audio en el que va a hablar sobre la serie británica, también como el gran éxito de esta temporada en el Reino Unido de la BBC, Bodyguard. Entonces, oigamos qué dice Juan de Bodyguard. Hola, aunque son actualmente otras las series que están sonando en Netflix, como por ejemplo La Maldición de Hill House, Maniac u otras más, quería recomendarles yo la que me encuentro viendo ahorita. Se trata de una producción británica titulada Bodyguard. No tiene nada que ver con la película de hace varios años con Kevin Costner y Whitney Houston. Esta es una producción de la BBC y eso fue uno de los motivos que me indujo a decidirme a verla. El otro fue un poco más trivial. El otro fue que el actor protagónico es Richard Madden. Si no le suena, fue uno de los actores estrella en la famosa Juego de Tronos. Y bueno, esta serie consta solo de 6 capítulos. Es una producción de Jet Mercury, un productor que probablemente no nos suene mucho, pero tiene una serie muy famosa en Inglaterra, ¿no? Line of Duty, un policial. Y bueno, ya entrando en materia, esta serie es una mezcla, por un lado, de lugares comunes, desde el título, ¿no? El guardaespaldas siempre nos alude a esa película, es casi inevitable, ¿no? Una relación ahí entre la protegida y el protector. Otro de los elementos comunes que hay en esta serie es el terrorismo. Si hablamos de una producción europea, obviamente estamos hablando de el terrorismo actual, ¿no? El musulmán. Y el tercer elemento común que encuentro en la serie es el de el ex soldado con desorden postraumático luego de haber participado en la guerra, ¿no? En este caso, la guerra de Afganistán. Un detalle importante porque a veces relacionamos estas guerras de Medio Oriente solo con Estados Unidos, pero no, Europa también participó y también tiene todos sus digamos, consecuencias esto. Pero hablando ya de la serie en sí, les decía que no es muy larga, son 6 capítulos, como de 45 minutos más o menos cada uno, a excepción del primero. Me ha gustado que no hay flashbacks en la serie y esto podría haberse prestado para varios, ¿no? Pero hubiera sido un recurso muy manido, muy usado ya, ¿no? En algún momento de tensión, de duda, poner el flashback del protagonista en la guerra que les mencionaba, ¿no? Pero no se utiliza esto, lo cual me parece bien, me sorprendió gratamente, porque a veces yo estaba viendo y pensando, ya van a meter un flashback, pero felizmente no. Otro elemento que me gustó es la lucha interna del protagonista en contraparte de la lucha externa que hay. Más no les puedo explicar porque ya sería entrar en spoilers, pero ya si se animan a verla me irán entendiendo. Una cosa más, la serie hace referencia, mejor dicho, uno de los factores básicos de la serie es que la protegida, en este caso la protagonista femenina, interpretada por la actriz Kelly House, muy buena, es una ministra, una secretaria de Estado en Inglaterra, el equivalente a ministro acá en nuestros países, que está propulsando la aprobación de una ley de monitorización de las comunicaciones y redes sociales, ¿no? Algo que tiene una base real porque se aprobó una ley similar en Inglaterra en el 2016.
Y bueno, ¿qué más les puedo contar? No sé. Obvio. Sí, por lo menos les recomendaría que se vean el primer capítulo. Ya después ustedes decidan si ven el resto. Porque los primeros 20 minutos del capítulo los van a tener en una tensión mortal, absoluta. Uno de los mejores 20 minutos de inicio en cualquier serie que haya visto en los últimos años. Police, get down, stay down. Officers will be arriving. On police! The greatest threat to our national security is terrorism. I'm assigning you to the Home Secretary. We must protect our way of life. That doesn't require apologizing for the past. That interview you did you mean what you said? I don't need you to vote for me, only to protect me. I'll do what's required. Mal título. Uno sospecha que va a ser una clichésada. Guardaespaldas, el bodyguard. Pero tiene cosas, dice Juan. ¿Usted se la vio? ¿No? Yo la empecé a ver. Vi el primer capítulo, son 6 capítulos. Se ve muy fácil porque la serie no tiene un plano que le sobre, como decía Juan, no pierde tiempo en nada. Y es muy buena porque siempre mantiene la atención. En el primer capítulo que yo vi, lo que sucede es que tiene desde el primer momento te mantiene como al 100. Y tiene, como decía Juan, dos cosas muy europeas, que es como el terrorismo, que les preocupa mucho, como su gran miedo. Gran Bretaña está... Y lo otro es como el trauma de la guerra. El personaje principal está traumado por la guerra y como las secuelas que deja eso en él. A mí me recuerda mucho esta serie a Homeland, a sus primeras temporadas, incluso a las últimas que se han desarrollado en Europa, en Alemania, porque tiene mucho de eso, como del terrorismo, del miedo por el terrorismo y de la tensión, porque no lo suelta uno nunca, uno está como pegado siempre de qué va a pasar, de que la bomba explote. Un dato no menor a esa estadística, y es que mueren diariamente 22 personas que estuvieron en la guerra, se suicidan por ese trauma. Entonces, ¿pero dónde? ¿Soldados de dónde? Estrés postraumático. En todo el mundo, 22 se suicidan diariamente que estuvieron en alguna de las guerras de los últimos años. Vale, no veteranos, pues gente joven que salió hace 2 o 3 años de la guerra. Ahí está la serie de la BBC que se puede ver en Netflix, protagonizada por Robb Stark, el que era el rey del norte, para que la vean, que ya está disponible en Netflix, 6 capítulos, Bodyguard. She's got an agenda to heighten fear and to seize power. Don't mention this to anyone. This never happened. What is she up to? You need to find out. I've been a copper, I've been a soldier. For what? Politicians, cowards and liars. How do you reckon she'd feel if she got a taste of suffering the consequences? Looks like the Home Secretary couldn't be in safer hands. Bodyguard. Y dejamos el invitado para el final hoy en Sin Palomitas de Maíz. Se hace desear nuevamente el invitado. Gio, le llegó la hora. Fue pura suerte la ruleta. La ruleta. Sí. Gio, ¿qué estás viendo y de qué querés hablar? Bueno, hay una serie muy buena que he estado viendo, o que la vi últimamente, que es esta serie llamada Barry, que es una serie cómica, pero es tomada desde un punto de vista desde que el hombre Barry es un militar retirado. Incluso tiene que ver de lo que hablábamos hace un segundo de Bodyguard, de lo que pasa después de la guerra. ¿Y de qué plataforma es? De HBO. Sí. Entonces el hombre es un militar retirado, el cual es contratado por uno de sus tíos, no me acuerdo si es el tío o el padrastro, el cual lo contrata para hacer trabajos. Entonces en cierta manera es la típica historia americana, gringa, en el que viene la mafia de otro país, en este caso como la Rusia, e intenta hacer negocios ilícitos de drogas en el país, y obviamente tienen problemas o con los colombianos o los bolivianos, en este caso es con los bolivianos. Entonces el hombre es el encargado de solucionarle todos los problemas a la mafia rusa. Es un asesino a sueldo. Un asesino a sueldo, sí.
sicario, pues los trabajos que hace el man es matar gente. Y deprimido, pues porque mantiene muy aburrido y... Mantiene muy aburrido, entonces el hombre tratando de salir de ese ambiente decide intentar algo nuevo. Ambiente, qué palabra tan suave, pana, correr oficio. Pero él decide hacer algo diferente, ahí es cuando se mete a clases de actuación y otros personajes aparecen allí que son, pues, llenan la serie totalmente. Me parece, ahora me llama la atención mucho el director de actuación del grupo de actuación. El hombre se tira un papel genial. El hombre, incluso en los últimos Emmys, fue el ganador del Supporting Actor. O sea, sí, es un actorazo. Henry Winkler hace el personaje. Hace rato no le veía un papel tan bueno a ese man. O sea, para mí es el protagonista y este man hace en la serie. Sí. Gio, ¿es comedia negra? ¿Cómo así? Es como una comedia negra, sí. O sea, no es que de esa típica comedia gringa que dicen cualquier cosa mismo, las risas, bla, 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 risas, bla, 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 risas. No, aquí no hay risas. Esto es como una experiencia real. Pero obviamente te hace reír con todo lo que pasa, las maneras como se desarrollan los temas, los diferentes personajes que sin juzgar que sean buenos o malos, rellenan ese papel de volverlo algo cómico, aunque no lo parece serio, no lo parece ser a primera vista. Gio, ¿cómo llegaste a Barry? ¿Por qué llegaste a ella? Bueno, este personaje, el principal, que es Bill Hader, yo conozco al hombre de Saturday Night Live, y siempre lo seguí. El hombre, incluso después de que salió del show, empezó a hacer unas películas. Creo que me vi una de él, pero al hombre no le fue tan bien. Entonces, para mí fue una sorpresa verlo en una serie. Obviamente ahora hay actores muy famosos entrando a todo tipo de series, pero para mí fue una sorpresa verlo recién salido de Saturday Night Live y ya haciendo este tipo de series. Y que además es el creador, escritor y a veces dirige cosas de la misma serie. Exacto, y ese es el típico personaje de Saturday Night Live que la mera cara te hace reír. Él tiene una cara que te hace reír, y el personaje que juega en esta serie es un personaje bien tosco, un personaje bien inseguro, un personaje que no sabe cómo socializar con las personas, que tiene estrés postraumático porque era un exmilitar que le tocó, pues, supuestamente asesinar a muchos. Y es una serie que en verdad no promete mucho, ¿sí me entiendes? No es una serie espectacular o una serie de época con unos vestidos, con unas cosas. Es una serie que no promete mucho, pero al menos me da lo que estoy buscando. Mucho. Sí, me da lo que estoy buscando, que es esa como diversión que me gusta, esa edición sana. A mí en verdad no me gustan las series que cada que alguien diga algo uno se tiene que reír o algo. Eso me desespera muchísimo. Pero te gusta la balita, pues. Eso, deja como una encrucijada ahí en uno. Como porque se vuelve uno de parte de un asesino, porque el man termina asesinando. Entonces un dilema ético también. Sí, porque uno entonces él sí lo quiere hacer o no, o está ahí porque lo obligan o no, ese tipo de cosas. Y bacano verlo a ver como en esa transición de salir de ser un asesino a volverse algo más, ¿sí? Hay unos personajes que me gustan mucho, especialmente los personajes de la mafia rusa, los hacen ver muy cómicos y los hacen ver muy toscos y me gustan mucho esos caracteres. Y a los caracteres. Bolivianos, aquí tenemos un boliviano presente. A los bolivianos, la única vez que había un personaje muy bueno cuando aterrizó la pista, pero normalmente solo los veo cuando le están dando balas, sí. No sé, no tienen mucho... ¿Cuántas temporadas son? Hasta el momento solo van los primeros 8 episodios, la primera temporada, pero se dice que ya están trabajando en la segunda, sí, para realizarla este año. Ya está confirmada. Además de Barry, uno de los creadores, pues además de Bill Hader, es Alec Berg, que también está detrás de Silicon Valley. Yo, por ejemplo, Barry, llegué por ella porque la última temporada que se emitió de Silicon Valley, después de Silicon Valley en HBO pasaban Barry, y vi el primer capítulo y desde los pilotos que más me han sorprendido porque es un episodio muy redondo, porque de entrada te dice lo que contaba Gio ahora al inicio, tenemos al personaje y te dan la promesa de que es la lucha de Barry por querer o no querer ser sicario, por volverse actor, y es ese primer episodio, sí, yo creo que el que lo vea queda súper enganchado con esa historia. Sí, es una serie muy fácil de digerir. Como dije al principio, no es una serie ni espectacular, ni de época, ni de terror, ni nada de eso. Es supuestamente cómica, pero no es la típica comedia gringa. Se podría llamar Making a Murder. Sí, sí, pues no. Que quiere ser actor. Bueno. Aquí el hombre ya es asesino. Sí. Pero creo que Barry es como muy divertida porque el personaje le da a uno muchas sorpresas en esa otra faceta, como que uno lo tiene desde el principio, lo ve como
personaje tosco, muy, muy serio, y cuando lo ve como actor lo sorprende uno completamente, y el actor le da ese personaje, pues es Bill Hader. Sí. Sin él no hubiera sido Pero nada. algo que me llamó mucho la atención es eso, que yo desde el principio esperaba el típico Bill, el típico man que te hace reír, que hace cualquier cara y te hace reír. O sea, el man es muy bueno, a mí me gusta mucho. Pero no, es completamente diferente a lo que es él en la vida real, pero no, muy bien llevado a cabo. Y como dije, los personajes auxiliares ayudan mucho. Este señor Henry Winkler, súper bueno. Los rusos son súper buenos. Me gusta mucho la trama, y me gusta que es una serie fácil de ver. Yo me vi un episodio hoy, el otro a los 8 días, y probablemente los últimos 3 me los vi derechos. Pero no es esa serie que para uno quedarse ahí viéndola, o al menos no soy de eso, no me quedo viendo la serie 2 días seguidos. De maratón, pues, seguido. Con Barry pasa algo que decías ahora, es que también ha ganado premios, porque también ha sido como una sorpresa importante. Creo que con Barry, el símil que yo hacía cuando la lanzaron, por lo que hace Bill Hader en ella, que también dirige, que también escribe, es como un poco lo que está pasando con estos creadores como Donald Glover, también lo que hace con Atlanta, que tienen sus propias series y les apuntan puntualmente a contar lo que ellos quieren y decir, esta es mi creación, mi hijo, y le meto todo a este producto, como pasa con Atlanta, y creo que es el caso también de Barry con Bill Hader. Y más importante que eso es que el hombre intentó hacer unas películas, incluso sacó varias películas, pero una incluso con LeBron James, pero como que no le fue tan bien, y se lanzó con esta propuesta muy osado, venir, sacar, dirigir, todo el tema, pero es algo que se está viendo mucho ahora también, no solo en el tema de series, pero también en el tema de dirección de películas. Como el hombre el francotirador, ¿cómo se llama? Que ahora hizo esta película con Lady Gaga, y él también la escribe, la dirige. Sí, cosas muy de autor, como que el que está también delante de la cámara es y eso es lo que está mandando, eso es lo que está mandando la parada ahora, como producir el contenido y mostrarlo, que una de estas empresas tiene la plata lista para ponerla ahí, ¿sí me entienden? Y por ejemplo, este man Barry terminó en HBO. Sí, está, y fue de los, pues, importante de este año, porque con HBO pasa una cosa este año, es que tenían como un déficit de contenido porque no estaba Game of Thrones y porque no estaba VIP, creo, que era su gran apuesta como de comedia, y con Barry creo que dieron sorpresivamente se ganó el lead actor, el mejor actor de comedia y todo, sí, muy sorpresivo todo el tema. Y para que terminemos de hablar de Barry, pues Barry no tiene como música del Cabezote, pero podemos ver el tráiler de esta primera temporada para que se antojen y la vean. Está disponible en HBO Go aquí en Latinoamérica, y imagino que en todas las plataformas de HBO en cada lugar del mundo donde tengan. These people I take out, they're bad people. The money's good. It's a job. Yep. Hey, man. Are you seeing this beautiful morning? What are you doing? How are you? What am I doing? I'm set up here like you asked me to. Oh, right. Duh. This heat is urgent. This is Ryan Madison. Familiar to my slaughterous thoughts. Hey, man. Are you new to this class? Help me out. Ryan, you're up. I'm going to do the scene with him. And action. Bueno, y hoy conversamos sobre 4 series muy diferentes hoy en Sin Palomitas de Maíz, sobre filosofía a la oscuras, argentina. Todas oscuras, siendo toda la fotografía. Sí, es negro, un capítulo negro. Pesadas que hacen reír, pensar, y que uno se enamora de todos los personajes al tiempo. Muy bonito el capítulo y largo. Pero ahí quedan los recomendados. Mentira, la verdad, de Canal Encuentro, Making a Murderer y su segunda temporada en Netflix, La Maldición de Hill House en Netflix y Barry en HBO. Ahí está. Y hay mucho por ver. Entonces, el siguiente paso después de oír este podcast es vaya y busque qué quiere ver. Y dele play. Y nos vemos o nos oímos en el siguiente episodio de Sin Palomitas de Maíz, que está disponible en todas las plataformas de podcast. Y muchas gracias por oírnos, Gio. Muchas gracias a vos. Gracias por tenerme, gracias a todos los que nos escuchan. Claro. Nos puedes volver a mandar audio, por favor, de lo que estás viendo. Por WhatsApp. Cuenten con eso, sí.
que está enfermo también como nosotros. Qué pesar. Y no, pero yo creo que hoy este capítulo salió muy bueno porque tiene un nivel de inglés nunca antes visto en Sin Palomitas de Maíz. Pipe, Juan, nos vemos entonces.